Hola, buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Sí. El día de hoy me toca traer el mensaje a mí y estoy emocionado porque así como Dios ha hablado a mi vida a través de esto que voy a compartir, estoy seguro de que Dios te quiere hablar el día de hoy y es importante que dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hacer, ¿ok? Quiero empezar en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22, y todo lo que voy a estar leyendo el día de hoy es en la NTV. Pero quiero leerte esto que dice aquí. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre, conforme a mi propio corazón. A ver, di conmigo, corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. El mensaje del día de hoy se llama La historia de tres reyes, porque quiero hablarte de tres reyes que aparecen en la Biblia: el rey Saúl, el rey David y el rey Absalón. Los últimos 2 meses, junto con un amigo, de hecho es un amigo que vino a predicar creo que fue en julio, Jesse Morales de Tijuana, me invitó a leer un libro que se llama Perfil de tres monarcas. Es un libro que he estado leyendo y no sé si alguna vez te ha pasado que lees algo en un libro y como que se te queda grabado por un tiempo. Me pasó esto con este libro y después de leerlo sabía que tenía que compartirlo con ustedes, con la iglesia. Y quiero compartirte algunos principios que he aprendido en este libro y también algunos principios que la palabra me ha mostrado. Y este libro se llama Perfil de tres monarcas y el autor se llama Gene Edwards. Si alguien lo quiere buscar después, lo puedes encontrar rápido en Amazon, en Google. Y este libro nos habla principalmente acerca del quebrantamiento, acerca de la sumisión y también acerca de autoridad. Pero no voy a meterme específicamente en alguna de esas áreas, sino en las tres. Pero creo que es importante que hablemos de esto porque la palabra dice que todos los que estamos aquí somos llamados por Dios. ¿Ok? Repite conmigo: soy llamado por Dios. La palabra dice que hemos sido llamados para dar fruto. La palabra también nos dice que Dios nos ha llamado como reyes y como sacerdotes. La palabra claramente nos señala que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Pero en ocasiones los problemas de la vida pueden traer desánimo a nuestras vidas. Los problemas de la vida pueden traer distracción. Y hay un enemigo que tenemos que no puede destruirnos, pero lo que sí puede hacer es distraerte. Y te distrae. Y no quiere que estés cumpliendo tu propósito al cual Dios te ha llamado. Creo que hay muchos distraídos espiritualmente aquí, pero creo que hoy es el día que Dios quiere atraer tu corazón de nuevo hacia Él. Amén. Y vamos a conocer algunos principios que aprendemos. Y el día de hoy vamos a hablar de estos tres reyes. Y no sé si has visto esas películas en donde de repente aparece la historia de un personaje y luego aparece la del otro y luego otro y luego regresa uno. Algo así vamos a hacer el día de hoy. Así que voy a pedirles que me pongan mucha atención. Y vamos a iniciar con el primer personaje, que es el rey Saúl. La Biblia nos dice, para darte un poquito de contexto, que en ese momento el pueblo de Israel no tenía rey. Ellos se manejaban de otra forma. Dios no había llamado a que su pueblo tuviera reyes, sino que habían personas como el profeta Samuel, quien era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Todo lo que Dios le quería comunicar al pueblo, el profeta Samuel se encargaba de decirles qué es lo que tenían que hacer. Pero el pueblo de Israel vio que otros pueblos sí tenían reyes y dijeron: pues nosotros también queremos un rey. A Samuel no le gustó mucho la idea, a Dios tampoco le gustó mucho la idea, pero después de un tiempo Dios decide que va a responder y que les va a dar un rey. Y el rey al cual Dios eligió era el rey Saúl. Y la primera vez que vemos a Saúl es en Primera de Samuel 9, versículo 2. Primera de Samuel 9, versículo 2. Y dice así:
había un hombre que se llamaba Cis y tenía un hijo que era Saúl. Y dice, su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban, ¿a dónde? A los hombros. Lo primero que aprendemos de Saúl, es que Saúl era apuesto y que era alto. Un capítulo más adelante, en Samuel 10, primera de Samuel 10, nos dice cómo Saúl es ungido. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Y hasta este momento podemos decir que todo va bien. Saúl es elegido rey, Saúl se convierte en el rey y todo va bien en el pueblo de Israel. La historia incluso nos cuenta que tiene victorias en la guerra, tiene victorias sobre los amonitas, tiene victorias sobre los filisteos. Podemos decir que si lo estuviéramos viendo desde lejos, todos diríamos, ese es un hombre que está prosperando, es un hombre que está yendo bien. Creo que es un poco parecido a la vida de algunos creyentes, ¿verdad? Empezamos muy bien y conforme va avanzando el camino como que nos empezamos a tambalear un poquito, ¿verdad? Y las cosas se empiezan a poner más complicadas. Y en una ocasión Saúl está enfrentando una batalla contra los filisteos y mira lo que sucede en Primera de Samuel 13 del 8 al 9. Primera de Samuel 13 del 8 al 9 dice: durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel. Estaban listos para ir a la guerra. La instrucción era para Saúl que debía esperar a que llegara el profeta Samuel para hacer los sacrificios, pero Saúl ya se empezó a desesperar por 7 días y Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Pero para los que han leído un poco de la palabra, tú sabes que desde Deuteronomio, que desde el Pentateuco, la indicación clara que Dios le había dejado a Moisés era que los sacrificios debían ser realizados por ciertas personas que estaban permitidas. Y en esta ocasión, Saúl no estaba permitido para realizar sacrificios, tenía que esperar a Samuel. Pero en un momento de desesperación, Saúl se adelanta al profeta y dice aquí que él sacrificó la ofrenda quemada. Y llegó Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonan y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y Samuel le dice: qué tontería, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón, y el Señor lo ha nombrado ya para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. No sé por qué siempre que leo esta parte de la palabra me recuerda. ¿Alguien le gusta aquí Star Wars? ¿Sí? ¿Alguien le gusta? ¿O solamente soy yo el único nerd? Hay una escena en la película número 3 en donde Anakin se convierte en Darth Vader, ¿no? Y están peleando Anakin y Obi-Wan. Y Obi-Wan le dice a Anakin: tú eras el elegido. En inglés le dice: you were the chosen one. Tú eras el elegido. Y está sufriendo en su corazón. Bueno, es un ejemplo para los nerds como yo. Pero me imagino a Samuel en su corazón diciéndole a Saúl: Saúl, tú eras el elegido. Dios te había llamado a ti.
Tenías que esperar a que yo llegara para ofrecer sacrificio, pero Saúl dice, es que tenía tanto miedo que me vi obligado yo a ofrecer sacrificios. Y muchas veces cuando desobedecemos a Dios y somos confrontados, lo que le decimos a Dios, Señor, es que me vi obligado a tomar este dinero. Me vi obligado a salir con esta persona. Y parece que estamos justificando nuestra desobediencia con Dios. Pero déjame decirte esto, y es el primer punto del día de hoy. Es que momentos difíciles pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Y en un momento difícil de la vida del rey Saúl, tomó una mala decisión. Pero la palabra nos deja bien claro que en los momentos difíciles, esto no significa que tenemos permiso para desobedecer a Dios. Santiago 1:12 dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios les ha prometido. ¿A quiénes? A quienes lo aman. Sabes, yo no conozco tu situación o el momento difícil el cual estás atravesando. Si es algo económico, si es algo relaciones, no lo sé. Pero quiero recordarte el día de hoy que el Señor está contigo. Y que por más difícil que se vea tu momento, no es derecho para que tú decidas darle la espalda a Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. La NTV dice un espíritu de autodisciplina. Y Primera de Corintios 10:13 dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y sabes, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Repite conmigo, salida. Para que puedan resistir. Y esta mala decisión, vamos a decirlo así, que desencadenó una serie de más malas decisiones en la vida del rey Saúl. Mira lo que sucede en 1 Samuel 15, del 10 al 12, dice esto. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey. ¿Por qué? Porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor, ¿cuándo? Durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Y algunos pensarán, ¿por qué quizás Saúl ya empezó a hacer las cosas bien, no? Mira lo que estaba haciendo Saúl. Alguien le dijo, Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Quizá esto está relacionado, que después de desobedecer a Dios, levantamos monumentos en nuestro propio honor, ¿verdad? Soy muy bueno en los negocios, soy muy bueno en la vida, soy el mejor para esto. Es lo que estaba haciendo Saúl, levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Pero hay algo muy interesante aquí, es que Saúl desde este momento pierde la bendición de Dios, pero Saúl continúa siendo rey. Y esto me hace reflexionar mucho, es que en ocasiones, como le pasó a Sansón, podemos perder la bendición de Dios y nos sigue yendo bien y pensamos que Dios está con nosotros, pero en ese momento Dios ya no estaba con Saúl. Había perdido la bendición de Dios, pero Dios le permitió seguir siendo rey. Ahora cerramos un poquito la historia del rey Saúl y entramos a la historia del rey David. Igual te cuento un poquito del rey David por si no lo conoces. El rey David era el menor en su familia, era pastor de ovejas y Dios habla con el profeta Samuel y le dice que tiene que ir a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos para que sea el próximo rey de Israel. Samuel llega a la casa, Isaí está con sus 7 hijos y Samuel los empieza a ver, empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, ¿cuál de ellos es? Y Dios le dice, ninguno. Y le pregunta al papá de los muchachos, oye, ¿hay algún otro hijo que tengas? Así como cuando vas al súper y se te olvida tu hijo, eso le pasó
Bueno, no sabemos si se le olvidó intencionalmente o accidentalmente. Algunos a veces se les olvida intencionalmente, ¿verdad? Hay 5 minutos que se me pierda. Isaí dice, sí, tengo otro hijo que está pastoreando ovejas. Lo manda a llamar, llega y Dios le dice a Samuel, yo no veo lo que los hombres ven, yo veo el corazón. Él es la persona a la cual yo he llamado. Y llegamos a 1 Samuel 16, versículo 13. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Ahora, otra pequeña nota de un lado es que David es ungido como rey, pero todavía no es el rey. Después de esto, David empieza, vamos a decirlo, a tener también muy buenos primeros años como el rey Saúl. David tiene que regresar a pastorear ovejas, pero en una ocasión hay un personaje que se llama Goliat, que era un filisteo. Hay una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Goliat era un hombre de más de 2 o 3 metros, dice la palabra, y está retando al pueblo de Israel en un combate 1 contra 1. Y nadie del pueblo de Israel se anima a pelear. David regresa, pelea contra este hombre, lo mata con una lanza y con una piedra, con una honda y una piedra. Y vamos a decirlo así, que la fama de David empezó a crecer. La gente ya se había enterado de que David iba a ser el próximo rey. Además, sabían que David había matado a Goliat. La palabra de Dios también nos dice que David era apuesto. No sabemos si más o menos que Saúl. ¿No nos dice eso? Y en 1 Samuel 18, versículo 7, la historia nos dice que el pueblo de Israel empezó a hacer canciones acerca de David. Tú sabes que cuando alguien es famoso, empiezan a hacer canciones de él, ¿verdad? Hay algunos que pagan para que les hagan canciones, pero cuando alguien es famoso, empiezan a hacer canciones. Y yo me imagino que si estuviéramos el día de hoy, David estuviera en todas las redes sociales. Hashtag David mató al gigante, quiero ser como David. David era una estrella. Y una de las canciones que cantaban acerca de David era: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y toda esa información, todos esos tweets, le empezaron a llegar a los oídos de Saúl. Y mira lo que sucede en 1 Samuel 18, del 8 al 11. 1 Samuel 18, del 8 al 11 dice esto: esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Versículo 9. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl, y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba, ¿qué? El arpa, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Y de repente la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Esto es bien interesante y bien profundo. El hombre que había ganado batallas para Saúl ahora estaba sufriendo porque su rey quería matarlo. ¿Por qué? Porque estaba tocando la arpa para él, pero Saúl estaba ya un poco loco, estaba un poco celoso, dice aquí la palabra, de David, y quería matarlo. Cerramos un momento la historia de David, regresamos al rey Saúl, y Saúl lleva un tiempo ya tomando malas decisiones. Lleva un tiempo ya en una caída libre, se podía decir. Y podemos asumir que cuando intentas matar a alguien es porque ya estás loco. Podemos asumir que en el corazón de Saúl ya había un grado hasta de locura. No sabemos si en realidad eran celos o era locura. Y lo que me deja esto es que muchas veces malas decisiones pueden llevarnos a la locura. Y esto me lleva al punto número 2, lo que le pasó a Saúl.
Y es que el celo por el éxito de otras personas solo demuestra la locura que hay en nuestros corazones. Cuando tenemos cuando tenemos celos porque otras personas Dios las está bendiciendo en sus negocios. Cuando tenemos celos porque otras personas quizá Dios las está bendiciendo familiarmente. Cuando tenemos celos porque otras personas han superado adicciones que nosotros no hemos superado. Y cuando tenemos celos porque Dios ha levantado a hombres o mujeres a lo mejor y les ha dado un ministerio. Y tú dices, pero ¿yo qué? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Cuando hay esto en nuestros corazones, hay un poco de locura ahí que necesita ser sanada por Cristo. Porque su palabra dice que estemos felices con los que se alegran y estemos tristes ¿con quiénes? Con los que sufren. Así que si hay un poco de celos en tu vida por el éxito de otros, ahorita vamos a orar todos juntos. Y regresamos a la historia del rey David. Cerramos por un momento otra vez la historia del rey Saúl. Regresamos al rey David. ¿Sí están conmigo todos? ¿Sí? Ok. Y quiero regresar al currículum de David en este momento. David ya es ungido rey. David mató a Goliat. David tiene muchos seguidores. Además, toca el arpa. Yo creo que si viéramos a alguien así también nos daría un poquito de celos, ¿no? O sea, David hacía todo bien. Pero lo interesante en esta historia, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿no tenía David el derecho a defenderse de las lanzas que le estaban lanzando? Ya tenía al pueblo de su lado. Si David hubiera respondido, él podría haber argumentado que era en defensa propia. Él podría haber argumentado que se vio obligado a hacerlo. Pero en momentos difíciles vemos cómo reaccionan dos hombres de manera distinta, ¿verdad? Saúl reaccionó desobedeciendo a Dios, pero en un momento difícil, ¿cómo reaccionó David? Esquivando la lanza. Y la pregunta es, ¿cuáles pueden ser algunas lanzas en tu vida? Pueden ser traiciones, pueden ser injusticias, personas hablando mal de ti. Pero no me quiero enfocar tanto en las lanzas, sino en lo que David hace. Porque la respuesta de David es solamente esquivar y no hace nada. Porque David había entendido esto, y es el punto número 3. Responder en venganza nos puede llevar a la locura. David había entendido, voy a hacer otra referencia para los que, a ver si alguno me entiende, al final me dicen, pero David había entendido que si él hubiera respondido lanzando la lanza de regreso, probablemente en 20 años David hubiera sido el siguiente rey loco. David se hubiera convertido en Saúl II. La recomendación que David nos hace es: no aprendas nada sobre lanzar lanzas. Mantén tu boca callada. Y en este momento de la historia todos estamos admirando al rey David y todos estamos señalando al rey Saúl. Qué desgraciado era el rey Saúl, ¿verdad? La verdad, o sea, yo sé que también lo pensaban, solamente yo me animé a decirlo, pero qué mala persona era el rey Saúl. Pero ahorita vamos a regresar con el rey Saúl. La historia nos dice que después de esto David tiene que huir del palacio porque su vida corre peligro. Pero Saúl no se conforma solamente con hacer que David huya del palacio, sino que sigue intentando matarlo. Y llegamos a 1 Samuel 22, del 1 al 2. Y dice esto: entonces David salió de Gat y escapó ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. ¿Dónde? Ahí. Versículo 2. Luego, este versículo me gusta mucho. Otros comenzaron a llegar, hombres que tenían ¿qué? Problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿verdad? Y David llegó a ser capitán ¿de cuántos? De unos 400 hombres. Vámonos 2 versículos más adelante. 1 Samuel 24, del 3 al 7 dice esto: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer ¿qué?
sus necesidades. Hasta ahí, ¿verdad? No tienes que imaginarte qué fue a hacer. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Señor sabe que no debería haberle hecho a mi señor y rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Y esto me lleva al punto número 4. Evidentemente el día de hoy no vas a matar a nadie, ¿verdad? Pero lo que nos lleva es que no hay razón válida para hablar mal de las personas que Dios ha elegido. David entendía que no había una razón válida para hacerle daño al rey Saúl, porque Dios había elegido al rey Saúl y había decidido que Saúl se mantuviera como rey del pueblo de Israel. Y el rey David, con la presión de todos sus seguidores, diciéndole: es el momento, hazlo, toma la oportunidad, habla mal de tu jefe y quédate tú con el puesto de jefe, es el momento, hazlo. Y David dijo: no es el momento, que el Señor me libre de hacer tal cosa. Pero lo que es bien interesante es que en este momento es cuando la verdadera monarquía de David inició. Cuando hombres y mujeres vieron su ejemplo en la cueva, fue cuando dijeron: estamos dispuestos a hacer lo que sea por el rey David. En una ocasión más adelante hay una historia en donde están en guerra y David está fuera en la guerra y tiene sed. Y sus hombres le dicen: rey, usted quédese aquí, nosotros vamos a traerle agua. O sea, estaban tan impresionados con quién David era que estaban dispuestos a hacer lo que él les pidiera. Y me parece que esto está completamente relacionado en cómo fue el reino de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Fue un reino que no tuvo que surgir por la fuerza o por un golpe de estado como estaban esperando sus discípulos, sino fue un reino que surgió por hombres y mujeres que vieron su ejemplo y decidieron seguirlo hasta la muerte. Amén. Y en este momento de la historia, como te dije, todos estamos señalando al rey Saúl. Pero déjame decirte algo muy importante, es que en esta historia de estos 3 reyes, solamente llevamos 2, pero en esta historia el rey Saúl representa lo que hay en nuestros corazones. A ver, di conmigo: mi corazón. El rey Saúl representa lo que hay en nuestros corazones. Obediencia a medias, como la del rey Saúl. Justificaciones delante de Dios. Celos por otras personas. Intentamos matar a otros. Nos levantamos estatuas como el rey Saúl. Y quiero darte el punto número 5. Es que Dios desea eliminar al posible rey Saúl que hay en nuestro corazón. Es por eso que Dios permitió a David atravesar esos procesos difíciles de injusticia y de dolor, porque no quería que David se convirtiera en el siguiente rey Saúl. Quería eliminar cualquier oportunidad de que él fuera como Saúl. Y si tú has señalado a otra persona y dices: Luis, yo sé quién es el rey Saúl en mi vida, yo sé quién es el rey Saúl en la iglesia, yo sé quién es, yo sé. Es que tienes que mirarte al espejo, porque quizá tú eres como Saúl y estás señalando a otros. Sabes, Dios ve lo que nos podemos convertir y Dios quiere que seamos hombres y mujeres conforme a su corazón y que respondamos correctamente. Y en este momento cerramos la historia del rey Saúl
y aparece el último rey que quiero hablarte el día de hoy, que es el rey Absalón. Después de esto, el rey Saúl muere, el rey David sube al trono. Después de esto hay una historia increíble con David bendiciendo a uno de los hijos de Saúl, a Mefiboset. Es una historia increíble. Pero rey David tiene muy buenos años, tiene muchas victorias sobre otros pueblos. Después tiene unos años ahí un poquito dudosos donde toma malas decisiones, específicamente en el caso de Betsabé y cómo organizó y cómo lidió con todo ese problema. Si quieren ver una buena serie o una buena novela y aparte que el Espíritu Santo les hable, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, está buenísimo, ¿eh? Pero David tiene un hijo que se llama Absalón, y en Segunda de Samuel 13, no vamos a ir ahí, pero hay algo muy interesante, es que Absalón tiene una hermana que se llama Tamar, y hay otro hijo de David que era de otra concubina que se llama Amón. Para no hacer muy larga la historia, nos dice que Amón viola a Tamar y Absalón en venganza lo mata. Y esto hace que Absalón tenga que salir corriendo, porque todos quieren venganza porque ha matado a otro de los hijos. Yo me imagino que en ese momento en el reinado era todo un caos, ¿no? Chismes de lo que hizo Amón, la respuesta de Absalón, David en medio como el rey y no está haciendo nada, está permitiendo todo este caos y hay un desastre total, ¿no? Y Absalón huye y estando lejos del reino, como que varias personas le empiezan a decir: hey Absalón, o sea, ¿qué onda con tu papá? ¿Por qué permite todo esto? O sea, ¿qué está pasando? Y hay un momento en el que en la vida de Absalón empieza a crecer un orgullo y empieza a decir: oye, sí es cierto, yo debería ser rey, yo puedo ser un mejor rey que mi papá. Y mira lo que dice Segunda de Samuel 15:14. Segunda de Samuel 15:14 dice: después Absalón compró un carruaje y ¿qué? Y caballos. ¿Y contrató a cuántos? A 50 guardaespaldas. Algo bien interesante es que a David los hombres lo seguían, pero Absalón tenía que contratar a las personas, ¿verdad? Para que corrieran delante de él. Y cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, pon atención, Absalón preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Esta es una conversación que no sucede en los hoteles, ¿verdad? Si yo fuera el chef, si yo fuera el contador. Gloria a Dios porque aquí nadie tiene esas conversaciones con sus compañeros de trabajo. Qué lástima que no soy el juez, dijo Absalón. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Unos versículos más adelante, en el 13 al 17, Absalón se empezó a creer todas sus mentiras y organizó una rebelión. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Pero, a ver, momento. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile: momento. Absalón está regresando porque quiere tomar el reino. Y otra vez surge la misma pregunta: ¿no tenía David el derecho a defenderse de su hijo? David es el rey legítimo, ¿no debe quedarse y pelear? Y sus consejeros le dicen: estamos con usted,
haga lo que mejor le parezca. Lo que David hubiera decidido, ellos iban a quedar. Entonces el rey salió de inmediato, junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron. ¿En dónde? En la última casa. Y algo bien interesante aquí en la historia del rey David es que como la primera vez que David tuvo problemas con Saúl, la historia nos muestra que David dejó el reino en silencio. La segunda vez que David tiene problemas con Absalón, dejó el reino ¿cómo? En silencio. Porque David había entendido que si Dios quería que él fuera el rey, él lo iba a llevar a ese lugar. Él no necesitaba defenderse de nadie. Él había entendido que solamente Dios lo podía llevar a los lugares de honor. Iglesia, déjame decirte el día de hoy que tú no tienes que pelear por tener un lugar. Dios es quien te puede llevar a esos lugares. Dios es quien te puede llevar a esas zonas de influencia. Dios es quien te puede llevar. Hace unos días estaba platicando con un amigo que Dios lo ha bendecido mucho en su trabajo y me dice: Luis, es que estoy teniendo conversaciones con gente que tienen un dinero que no te imaginas. Y les estoy hablando de Dios y le digo, es que solamente Dios nos puede levantar a los lugares que nosotros no esperamos, pero solamente cuando tenemos un corazón como David y nos mantenemos en silencio. Seguimos en la historia del rey Absalón y la verdad es que es una historia muy cortita porque el final es un final triste. Segunda de Samuel 18:9 nos dice: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se quedó ¿en dónde? En las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Bueno, después lo que pasa con Absalón, ya te lo imaginarás. Tuvo que morir. Pero me lleva al punto número 6. Regularmente son 3 puntos, pero hoy van a ser 7, ¿ok? Punto número 6. Y es que ninguna rebelión en el reino de Dios es aprobada o bendecida. Y específicamente esto tiene que ver con liderazgo dentro de la iglesia. Ninguna rebelión en el reino de Dios es aprobada o bendecida. Pero creo que también tiene que ver con tu trabajo. Dios no te ha llamado a iniciar rebeliones en tu trabajo. Dios no te ha llamado a iniciar golpes de estado en contra de la actual administración. Dios te ha llamado a ser de bendición. Porque los hombres que inician rebeliones tienen una naturaleza inclinada a la crisis, carácter sin principios y motivos ocultos en su corazón. Y cuando el rey Absalón inició esta rebelión es porque el rey Absalón solamente, en vez de estar viendo al rey David, veía al rey Saúl. Y es que Absalones solo ven Saúles y Saúles solo ven Absalones. Y llego al último punto de este mensaje. No sé si, Julen, ¿dónde anda? ¿Me puedes ayudar con el piano? Y es este último punto, y si podemos reducir todo el mensaje en un punto, creo que sería en este. Es que el paso del tiempo y la conducta de los líderes revela mucho acerca de ellos. Pero el paso del tiempo y mi reacción revela lo que hay. ¿En dónde? En mi corazón. La única respuesta que tenemos para la historia de estos 3 reyes la podemos ver con el paso del tiempo. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién no tenía la razón? ¿Quién hizo lo correcto delante de Dios? Solamente el tiempo nos mostró que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba respaldando. Y yo no sé cuáles son las preguntas que tú tienes para Dios en esta semana, este día. Señor, ¿por qué tengo este problema con mi papá? Señor, ¿por qué mi relación con mi familia no está funcionando? Señor, ¿por qué estoy pasando tantas pruebas en mi trabajo? Señor, si yo fuera el líder de alabanza. Señor, si yo fuera el pastor. Señor, si yo tuviera esta empresa, yo diezmaría 50%. Señor, te lo prometo. Y tenemos muchas preguntas, muchas
pero solamente Dios tiene las respuestas. ¿Sabes? Y después del tiempo, yo pienso que lo importante es que después del tiempo, cuando estaba con los chicos de alabanza y teníamos reuniones con ellos, siempre les decía, lo que más me emociona es que en 10 años sigamos todos juntos trabajando. Es que en 10 años este lugar esté lleno de personas. Es que en 10 años todos los cabos conozcan acerca de Cristo. Es que, y que estemos en un lugar más grande, no lo sé, en el centro de convención. No lo sé qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿verdad? Pero el tiempo nos da las respuestas correctas. Y yo quisiera que con el tiempo tú estés preparado y que cuando Dios te vea, Dios pueda decir, Él ha sido un hombre fiel. Ella ha sido una mujer fiel. Ellos han sido unos buenos padres de familia que han animado a sus hijos con la palabra de Dios. Ese es un joven que se ha mantenido fiel en sus etapas donde había más tentación. Ahora yo le puedo dar mucho para que pueda ser de bendición para otras personas. Y que Dios vea nuestras vidas y diga, ellos fueron como David, puedo confiar en ellos. Y quiero terminar con esta pregunta. Si pudiéramos resumir todo el mensaje, creo que esta es la pregunta que debemos hacernos el día de hoy. ¿Qué áreas de mi vida debo dejar que Dios trabaje en mí? A ver, ¿la hacemos todos juntos, les parece? ¿Qué áreas de mi vida debo dejar que Dios trabaje en mí? Y la respuesta lógica es todas. Pero estoy seguro que el día de hoy Dios te mostró un área en específico. Quizá tiene que ver con humildad, porque tú crees que mereces algo y crees que Dios te tiene que responder. Quizá tiene que ver con tomar pasos de fe y aprender a depender de Dios completamente, como David lo hizo en la cueva. Quizá tiene que ver con pureza en tu corazón. Quizá tiene que ver con la forma en cómo te expresas de otros y con los deseos de venganza. ¿Qué áreas necesita trabajar Dios en tu vida? Y quiero terminar con esta oración, pero me gustaría que todos me apoyaran poniéndose de pie. Vamos, ponte de pie, ya estoy terminando. Llevo, como ayer le decía a Raúl, que llevo escuchando una canción esta semana. Yo creo que si la he escuchado unas 100 veces desde el miércoles para hoy, se me hace un poquito. Y quiero repetirles el coro de esta canción, pero quiero que lo hagamos como una oración. Así que me gustaría que cerraras tus ojos y repitieras después de mí. Señor, sigues trabajando en mí. Tú no has terminado. Tú no has terminado conmigo. Lo que has comenzado, confío en que lo vas a terminar. Hasta el día en que tú regreses. Hasta el día en que estemos frente a frente. Amén y amén.